Jesús no viene a marcar ninguna diferencia que no sea algo que quería ser pues uno más, ¿no? Y dice en Filipenses 2, 5 al 8, dice: haya pues también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que el secreto, por llamarle de alguna manera, de la obra de Jesús fue la obediencia absoluta que a lo largo de toda su vida él tuvo al Espíritu Santo y a lo que el Padre mandaba. Él decía: yo no hago lo que quiera, sino lo que mi Padre me dice que haga, eso hago. La vida de Jesús la marcó la obediencia y nos enseña que la única manera de andar de forma correcta delante de Dios es a través de esa obediencia. Y vemos que el Nuevo Testamento comienza con esa condición de Jesús siendo siervo. En Juan 1.1, Juan 1 del 1 al 8, vamos a ver este paso, como Juan explica qué es lo que ha ocurrido. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Y recordamos al principio cómo cuando Dios crea al hombre a su imagen, sopla, y ese soplo, el Espíritu Santo, es el que le da vida a esa figura que había hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que se diese el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y es lo que decía, que la diferencia que marcó Jesús es que la luz que estaba afuera llegó. La luz se hizo persona, en la persona de Jesús. Nuestro maestro, nuestra guía, donde tiene que estar puesta nuestra mirada, y el que va a iluminar nuestro caminar. Ya el Espíritu Santo en la vida del creyente es el que marca. Esa lámpara ya no es una lámpara externa, ya no es una linterna que tiene que alumbrarnos en el camino, sino que la ley grabada en el corazón del hombre a través del Espíritu Santo es lo que nos hace andar en los campos. Por eso dice que el Espíritu nos redarguye. Cuando alguien que tiene el Espíritu Santo peca, el Espíritu Santo nos advierte, nos corrige, nos disciplina. El peligro es que muchas veces endurecemos nuestro corazón y nuestro oído de tal manera que no echamos cuenta a esa voz interior de Dios que quiere guiar nuestros pasos. En el mundo estaba, y el mundo fue por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este Jesús, como siervo, fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Cuando hablaban del Mesías siervo. En Isaías 42:1 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Hay muchos más versículos en el Antiguo Testamento donde hablan de la venida de Jesús, del Mesías, y hablan de él como siervo, en la condición que él llegó. Él mismo se proclamaba así, ¿no? En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en Lucas 22:27 también dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta Jesús. Y dice: no es el que se sienta a la mesa. Dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino a servir, no a ser servido, y nos enseña que esa debe de ser nuestra condición si queremos andar y tener una relación correcta con Dios. Tenemos que ser servidores. Por eso es bueno entender hasta los ministerios, desde que los ministerios, el ministro es el que sirve, no es el que es servido. En esta condición
damos un paso más en la relación. Y ahora sí vamos a ver, pon la siguiente, es una menorá también que hay. En esta condición vemos por qué escogí lo de la menorá. El siguiente paso, ¿con cuál se corresponde? Con amigos. Y el siguiente paso que vamos a dar es el de amigos. Pero ya no un amigo como Abraham. Ahora estamos ya en el nuevo pacto, ahora estamos en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y ahora Jesús de nuevo, igual que Dios llamó en su día a Abraham amigo, ahora nos llama amigo. Pero nos llama también con el propósito con que había hecho amigo a Abraham. Recordáis que habíamos hablado en la primera parte, habíamos hablado que una de las cosas que dice Dios cuando va a destruir Sodoma es: ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, una relación íntima de Abraham con él. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Jesús con sus discípulos y con nosotros nos dice: ya no os quiero llamar siervos, ahora os voy a llamar amigos. Vamos a verlo, está en Juan 15. Tenéis que entender que esto está escrito. Jesús estaba enseñando a un pueblo de siervos. Jesús estaba enseñando al pueblo judío que en ese tiempo eran siervos, ¿vale? Y ahora, Él le está diciendo a sus discípulos, a la gente que está adiestrando, en Juan 15, 14 y 15, vosotros sois mis amigos. O sea, le da un grado más. Vosotros sois mis amigos. Y ahora le explica por qué le está llamando amigo. Dice: si hacéis lo que yo os mando. Pone una condición: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No sois mis amigos porque venís conmigo, no sois mis amigos porque sois uno de los 12, no sois mis amigos porque venís a la iglesia, no sois mis amigos porque decís que sois, sino sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que si nosotros tenemos una vida de rectitud, nosotros hacemos lo que Dios manda. Si por fin, yo en lo personal le he hecho cuenta a mi madre, que no era cristiana, pero cuántas veces me decía: tú tienes que hacer lo que Dios manda. Y ella no sabía lo que Dios mandaba. Pero hoy, gracias a Dios, yo sí sé lo que Dios manda porque leo su palabra. Y aquí están los mandamientos y los estatutos y las cosas que Él quiere de sus hijos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice: ya no os llamaré siervo. Y ahora te explica por qué ya no, cuando todo el mundo queremos ser siervos, pero dice: yo ya no te voy a llamar siervo porque quiero contigo una relación todavía más profunda. Dice: porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y él quiere, igual que en el primer paso que habíamos visto con Abraham, que le revela lo que iba a hacer en Sodoma, él nos quiere hacer partícipe de sus planes. Pero dice: pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí, y fijaros que aquí dice de mi Padre, no dice de nuestro Padre, dice de mi Padre, porque todavía no habían dado el paso definitivo, que lo iremos viendo ahora. O sea que dice: ya no voy a ser siervo porque el siervo no sabe, y yo quiero que vosotros conozcáis lo que mi Padre me dice a mí, y estas cosas que mi Padre me dice a mí, yo os las voy a revelar a vosotros. Qué bueno ser amigos, pero tenemos que anhelar todavía un poquito más. Lo vamos a ver ahora. Cuando en Mateo, cuando está con Pedro, con Juan y con Santiago en el monte de la Transfiguración, se le aparecen dos figuras, o sea, dos personajes, ¿no? Moisés y Elías, representando la ley y los profetas. ¿Cómo andaba el pueblo cuando no tenía esa relación con Dios íntima en el Antiguo Testamento? La ley, ¿no?, era la que guiaba y los profetas eran los que decían lo que había que hacer. Pero ahora estamos en un nuevo tiempo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora estamos viviendo bajo la gracia. Que la gracia no anula la ley. La gracia graba la ley en nuestro corazón. Y cuando está con estas personas ahí, dice: mientras él aún hablaba, una luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en ese momento Dios mismo pone por encima, no por encima, ya la ley ya pasó,
Por eso, ¿qué vamos a volver? ¿A los rudimentos de la ley? ¿Qué vamos a volver? ¿A los rudimentos de que otro escuche la voz de Dios para que nos la comunique a nosotros? ¿Vamos a volver a esos rudimentos del Antiguo Testamento? ¿Vamos a permitir que Dios siga diciendo que nos va a revelar las cosas que su Padre dice? Por eso Él anhela un paso más. Por eso nos lleva a un grado de intimidad más. Este amigo trae consigo conocimiento. Él nos da a conocer su palabra, nos da a conocer las cosas de Dios. Pero aún quiere algo más. El siguiente paso que veíamos, por lo siguiente, Kelly. El siguiente paso que veíamos, y vamos a ver también por qué lo de la menorá. El siguiente paso es que puede estar unido con hermanos. Y ahora, de nuevo, ahí vamos a ver hermanos. Y hermano significa más que amigo. Porque este hermano, recordáis que cuando hablábamos de los hermanos de Caín y Abel, hablábamos del ADN. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero Caín y Abel, los hijos de Adán, fueron creados a imagen y semejanza de Adán. Y ahí empiezan a contarse las generaciones. El hijo de, y engendró a. Pero ahora, en este nuevo paso, estos hermanos que vamos a ver ahora, son hermanos de un mismo padre. Se acaba el problema generacional. Ya no somos el hijo de nuestros padres biológicos, sino que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Se acaba el problema generacional. Ya no tenemos que buscar en nuestras generaciones de quién somos, Somos hijos de Dios. Tenemos que dejar la duda existencial de quién soy, se acaba. La gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Empieza a resolverse. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé quién es mi Padre. Mi Padre es Dios. Y ahora Dios demanda de mí, como hijo, que yo me manifieste como tal. Que yo ya no sea un hijo del mundo. Que yo no me manifieste como el hijo de mis padres que andaba por malos caminos, sino como el hijo de Dios nacido de nuevo, que empieza a andar en los caminos de Dios. Este hermano del Nuevo Testamento no lleva solamente conocimiento, lleva también madurez. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver primero esto de hijos en Juan 1. Juan 1 del 11 al 13 dice: a los suyos vino y los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Vale? Y ahora, en este versículo, donde dice a todos los que creen, a los que creen, no es a los que dicen yo creo. Este creer, y un día también en otra clase estábamos hablando de ella, este creer, la raíz de este creer es pisteum, que viene de pistis, de fe. Y la fe no cuestiona. Este creer, yo creo en Jesús porque no cuestiono a Jesús. Yo creo en Dios porque no cuestiono lo que Él me dice. Yo creo en Dios porque no cuestiono las cosas que me ocurren, porque sé que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Entonces, aunque yo no entienda lo que me está ocurriendo, este creer en Dios me hace no cuestionarlo. Sí. Pues no sé por qué, pero creo. No es un creer de manifestar que creemos, sino de que vivimos que creemos en Dios. Y como creemos en Dios, aceptamos pues la vida que Dios... Cada uno somos como somos. Y Dios tiene que pulir nuestras vidas, Dios tiene que trabajar con nuestras vidas, Dios tiene que moldearnos. Si eres orgulloso y Dios está trabajando contigo, te va a poner a tu lado alguien más orgulloso que tú, para que trabaje con tu orgullo. El hombre con otro hombre, dice, el hierro con otro hierro se aguza, y el hombre con otro hombre. Y a veces, pues, el hermano tal que Dios sabe hacer las cosas. Dios sabe tratar con nuestro carácter. Dios sabe a quién tiene que poner y de qué manera tiene que trabajar en nuestras cosas. Dice, y les dio potestad de ser hecho, y también la traducción original no dice de ser hecho, sino de llegar a ser hecho, que es diferente.
Llegar a ser esto significa que es un proceso, que no es de un día para otro. No nacemos de nuevo y ya nuestra vida cambia. Nacemos de nuevo y nacemos como bebés y ahora tenemos que crecer, ¿vale? Por eso esa segunda condición de hijo tiene que ver con conocimiento, pero también tiene que ver con madurez. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestra vida de que somos verdaderamente hijos de Dios. Recibir el Espíritu Santo nos da muchas cualidades, hablamos en lengua, hacemos muchas cosas que el Espíritu Santo nos faculta, pero en Gálatas 4:6 dice algo que es definitivo para que nosotros digamos, el Espíritu Santo, yo he nacido del Espíritu Santo. Y dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por eso somos sus hermanos, el cual clama, Abba, Padre. Eso está en el siguiente, no, ahí está. El cual clama, Abba, Padre. ¿Vale? En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos con Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Juan 3:5, hablando Jesús con Nicodemo, se lo aclara y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y respondió Jesús y le dijo de nuevo, de cierto te digo, en el 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Primera de Pedro también habla de este nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, ya no somos hijos de lo que éramos hijos, ahora somos hijos de Dios. Siendo renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. En Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra. Recordamos a Adán, cuando sopla, lo que le dio vida, el soplo del Espíritu Santo, cuando le dice, puedes hacer todo, y le marca un camino, de esto no lo puedes hacer. Y en el momento que desobedece, cae. Que no seamos nosotros así, de torpe. Obedezcamos a Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Qué bueno. Digo que este conocimiento trae madurez. ¿Por qué? Habíamos dicho antes que Dios nos consideraba, Jesús le dice a sus discípulos, ya no soy mi siervo, ahora os voy a llamar amigos porque os voy a dar a conocer. Y dice que el siervo no sabe lo que hace su señor. Y entonces dice, ya no vaya a ser siervo, ahora vaya a ser, ¿no? Y el conocimiento esto de hermano nos da, ya no es lo que mi padre, sino lo que nuestro padre. Al ser hijo ya no es mi padre, ya no es mi padre, sino es nuestro padre. Por eso él cuando enseña a orar, le da un velo, le da una señal de esto, cuando dice, ¿cómo vaya a orar? Diciendo Padre nuestro, porque somos todos hijos del mismo Padre. Dice, en Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, si nos conformamos solamente con haber nacido de nuevo y nos quedamos en la niñez y no crecemos y no maduramos, por eso te digo que este paso te lleva a la madurez, a querer conocer más de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Vale? Tú eres un hijo de Dios, pero si no maduras, en nada difiere del esclavo, sigue siendo un siervo que no te enteras de nada, que vive de lo que otro, de las experiencias de otros, y esas cosas no valen. Tú tienes que buscar tus propias experiencias, tú tienes que buscar tus propias revelaciones, tú tienes que escudriñar las Escrituras para que el Espíritu de la palabra se apodere de ti y te revele los planes de Dios en tu vida. Tenemos que seguir madurando en Cristo. La madurez, ahora vemos que íbamos de conocimiento de amigos a conocimiento en madurez, de conocimiento a conocimiento, ¿vale? Y conocer, hay dos formas de conocer. Conocer es tener información, conocer es, según la RAE, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber.
Pero hay otro conocimiento, que es el conocimiento que se refiere a la palabra, que es el conocimiento de intimidad, de tener intimidad con Dios, de tener la revelación de Dios en nuestra vida. En Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y como tú comprenderás, cuando dice aquí que conoció Adán a su mujer Eva, no es que un día se encontró a Eva y le dijo, hola Eva, ¿cómo estás? Soy Adán, ¿no? Y me voy a dar a conocer contigo. ¿Tú quién eres? ¿Tú estudias o trabajas? ¿Tú vives aquí? ¿Dónde vives? No, estaba hablando de un conocimiento de intimidad. En este caso está hablando de relación sexual, que es la mayor intimidad que puede tener un hombre y una mujer. Una intimidad plena en todo. Volviendo a esa imagen, ya el padre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. A esa unidad múltiple que hablábamos al principio cuando éramos creados a imagen y semejanza de Dios. También en Mateo dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, le dice, el ángel le había anunciado a José, tu mujer va a concebir un hijo, fruto del Espíritu Santo, y da una revelación de quién era Jesús. Y entonces cuando se une con ella, la recibe. Y dice más adelante, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que cuando Jesús nace, no solamente la recibe, sino que la conoce, tiene ya un trato ya de familia, ya esa imagen de unidad. Recordáis que cuando Dios ve a Adán antes de crear a Eva y lo mira y dice, es mi imagen, pero no está conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque yo no soy uno, soy tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí nada más que veo uno, falta algo, falta la ayuda idónea, y crea a la mujer y hacen de los dos una sola carne, la unidad múltiple. Y de nuevo aquí está hablando de esa intimidad que tenemos que tener con el Padre, ¿no? Todo esto estaba profetizado, como todo, las cosas de Dios. Estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. En Jeremías 31:33 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hizo con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. O sea, yo sí me di, en el Antiguo Testamento yo sí me di íntegramente porque quería tener esa intimidad, pero mi pueblo me rechazó. Y la misericordia de Dios que continúa hasta hoy, a pesar de esos rechazos que nosotros seguimos haciendo, Él sigue buscando. Por eso es la importancia de las relaciones y la importancia de entender que en la relación perfecta que Dios quiere tener contigo, Él lo pone todo. Nosotros lo único que tenemos que poner es obediencia y seguir y admitirlo y disfrutar de ello y gozarnos de ese regalo que Dios nos da. Sé yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. La ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual, decía Pablo en el libro de Romanos, la ley es espiritual. Pero nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, porque esa ley está grabada en nuestro corazón. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y eso hará que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Necesitamos el sello del Espíritu Santo que nos haga clamar, Abba Padre, y que sea esa luz interna, no una luz de fuera, sino una luz dentro de nosotros que nos guíe en tener una relación correcta con Dios. Romanos 2, el 13 y el 15 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si queremos ser justificados, tenemos que obedecer. Ya no estoy hablando de la ley, ni de los mandamientos, no, tenemos que obedecer. La guianza que Dios pone en nuestros corazones para andar en sus caminos. Escuchar esa voz del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos corrige, que nos disciplina cuando metemos la pata. Ser obediente y rectificar. El cristiano cae,
como cualquiera, el cristiano cae. La diferencia es que un cristiano cae de rodillas y desde esa posición de rodillas clama al Padre por su misericordia y Dios, que es amplio en perdonar, nos levanta. Dice en el 15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolo o defendiéndolo sus razonamientos. Esa ley va a estar llena. Esta llenura del Espíritu Santo nos da entendimiento de que este primer conocimiento no es suficiente. Necesitamos el conocimiento de madurez. Necesitamos algo más que saber. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era la letra? ¿Qué era la ley? La ley que era una lámpara. Era una lámpara. Y si nosotros llegamos al cielo, el día que tengamos que estar delante del Padre, con mucho conocimiento, yo me sé la Biblia entera, pregúntame lo que quieras, dime que te la recite, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Eso no nos basta. Necesitamos tener la lámpara, pero necesitamos también tener el aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo. El que confirma, el que revela, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos guía, el que hace que nuestras vidas sean totalmente diferentes. La intimidad con el Padre a través de la llanura del Espíritu Santo nos llevará al siguiente paso, que es el definitivo. No podemos conformarnos con ser siervo, ni con ser amigo, ni con ser hermano siquiera. Tenemos que ir al principio. Vamos a poner la siguiente. Seguimos con, y aquí vamos a cerrar el círculo ya. ¿Os dais cuenta de la comunicación que había? Habíamos empezado como esposos, la imagen de Dios, los hermanos de generaciones, los amigos, como Abraham, siervo, Jesús, siendo siervo en la condición que estaba el pueblo, en la condición que vino. Amigos, ya no os llamaré siervo, os llamaré amigo, porque os voy a dar a conocer, porque el siervo no conoce, el amigo sí. Luego habla de hermano, de conocimiento, pero no podemos quedarnos en hermano, qué bonito está hermano. Tenemos que llegar mucho más, tenemos que volver a ser imagen y semejanza de Dios. Y cuando eran imagen, ¿qué eran? Dos esposos, una unidad múltiple, la iglesia, la esposa de Cristo. Tenemos que ser partícipes y pertenecer a la esposa de Cristo, a la iglesia. Cristo no va a venir por ninguno de nosotros, Cristo va a venir por su iglesia, y si nosotros estamos en la esposa, nos iremos con el esposo a la boda del Cordero. Tenemos que pertenecer. Por eso es importante, congregarnos. Por eso pertenecemos a la familia de Dios. La iglesia, ahora vamos a celebrar un culto unitario. A mí esas cosas me chirrían, porque la iglesia de Cristo es una. Vamos a celebrar un culto donde a veces de una vez los hombres nos damos cuenta de que no hay diferentes iglesias, que hay una iglesia que es la iglesia de Cristo, y ya está. La diferencia no está en la iglesia, está en las personas que no nos admitimos los unos a los otros. Por eso la importancia de amarnos los unos a los otros. ¿Qué más da que tú te congregues aquí o te congregues allí? ¿En nombre de quién te congregas? ¿A quién sirve? La unidad de la iglesia, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, para mí hablamos de una herejía. Porque la iglesia de Cristo es una. ¿O Cristo tiene cuántas iglesias tiene? Una. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Gloria a Dios por nuestros pastores y por los pastores de las miles y miles de iglesias que hay representando a Cristo en las congregaciones. Pero la iglesia, que más da como nos llamemos, la iglesia de Cristo es una. De todos modos vamos a asistir y vamos a estar orando, porque realmente nos unamos las personas. No haya diferencia del pastor de aquí con el pastor de allí, ni del hermano de aquí con el hermano de allí, ni mi iglesia es mejor que la tuya. Dios sabe, Dios no se equivoca, cada uno nos pone donde tenemos que estar. Y donde tenemos que estar estamos para sumar, no estamos para restar.
estamos para sumar. Y si no sumas, estate quieto. Si no eres capaz de sumar, estate quieto. No restes. Por lo menos estate quieto. Este fue el recorrido del pueblo de Israel. Empezaron como imagen, luego vino la caída, después la misericordia de Dios lleva a querer volver a reiniciar otra vez la relación con los hombres. En medio por ahí está Noé, hablamos del diluvio, de lo que Dios tuvo que hacer. En el tiempo de los siervos, pues cuántos grandes hombres de Dios están ahí que nos ayudaron a crear. Llegamos al centro, que es Cristo, y ahí es donde nosotros estamos viviendo ahora en el tiempo de las buenas nuevas, donde Dios quiere de nuevo hacer algo con su pueblo. Eso que decía de Jeremías, voy a volver a hacer un pacto, a ver si de esta vez no pasa igual que con los egipcios, que con el pueblo cuando Egipto, que hice con ellos un pacto, quería ser su marido y me fallaron. Ahora no podemos, ahora queremos. Yo te animo a que tú quieras entrar dentro de esta dinámica de ser la iglesia, esposa de Cristo. Porque el fin de todo, el fin de nuestra vida, ¿cuál es? La vida eterna. Pasar la vida eterna con Cristo en la gloria, delante de Dios. Él es la entrada, Él es la puerta, Él es el que nos va a llevar. Él es el que ha pagado el precio de la entrada para que nosotros podamos ir. Y esta vida eterna no es una utopía, no es algo que tengamos que esperar a morirnos para vivir. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. No te tienes que morir. No tenemos que esperar a morirnos para poder disfrutar de la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si nosotros tenemos esa relación de intimidad con Dios, si nosotros somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, estamos recibiendo el rema de su palabra que nos guía. Esa lámpara ya no es una lámpara por fuera, algo que dentro de nosotros vive, mora y nos hace andar en rectitud. Estamos viviendo la vida eterna ya. Dormiremos, no moriremos, dormiremos, y cuando nos despertemos estaremos en la Jerusalén celestial. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Dice, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Fíjate, dice que a vosotros os parece que si nosotros leemos mucho la Biblia, ahí vamos a tener la vida eterna. Pero dice que no, que el fin de la palabra no es el fin de la palabra es, y ellas son las que dan testimonio de mí. El fin de las Escrituras es que las Escrituras dan testimonio de Cristo, que es el único que puede hacer que nosotros entremos por la puerta en la Jerusalén celestial. Este es el proceso que siguió el pueblo y el que Dios demanda de nosotros. Y para terminar, para darnos cuenta hemos recorrido la Biblia desde Génesis y vamos a terminar en el último libro, en el Apocalipsis, ¿no? Para que nos demos cuenta de la armonía tan perfecta que hay en la Biblia, ¿no? Habíamos empezado en Génesis 1-2, los dos primeros capítulos de la Biblia, y lo vamos a terminar en Apocalipsis 21-22, los dos últimos libros. En medio de todo hemos visto todo lo que hemos estado recorriendo, y ahora dice en el libro de Génesis, Abraham durante un tiempo presentó a Sara como su hermana. Llegó a diferentes lugares y dijo, esta es mi hermana. Y mientras que presentó a Sara como su hermana, no recibió la promesa. Recibió la promesa cuando fue su esposa, y nosotros recibiremos la promesa cuando seamos la esposa de Cristo. Tenemos que madurar y ser esa iglesia. En el mensaje de las 7 iglesias, habla de la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Filio, amor, y Delfo, hermano, el amor de los hermanos. Pero luego hay otra, la iglesia de la Odisea, la que será arrebatada. Tenemos que pasar de la iglesia de los hermanos y ser la iglesia esposa. Aquí deberíamos de afinarlo un poquito más, ya lo haremos en otro. Y ahora recordando ya, en los dos primeros capítulos habíamos hablado que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza en un huerto, que en el huerto había 4 ríos,
y que en medio de esos ríos estaba el árbol de la vida. Ese árbol que cuando el hombre desobedece a Dios y es expulsado del Edén, dice la palabra de Dios que puso unos ángeles con espadas de fuego para que el hombre no se acercara al árbol. Y en esa condición vivimos durante todo el Antiguo Testamento. Una de las grandes cosas, uno de los grandes, todo fue magnífico, todo lo que hizo Jesús, fue darnos entrada de nuevo al árbol de la vida. Y el Apocalipsis termina en Génesis, en Apocalipsis 21, dice: vi como un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, lo que Dios, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Por eso tenemos que ser la esposa de Cristo, dispuesta como una esposa para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, y dice más adelante, esos dos capítulos son tremendos, ¿no? Y en el 22 dice: después me mostró un río limpio de aguas de vida, el Espíritu Santo, río de agua viva, representando el Espíritu Santo, río de agua viva, que no es una figura, no, dice la palabra de Dios, dice que ese río correrá dentro de nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo, nosotros seremos portadores de su presencia, seremos portadores de esa agua que sanan, que son frías y que refrescan, o calientes y sanan. No seremos tibios, no seremos del agua de en medio. Seremos fríos porque seremos capaces de animar a las personas, o calientes porque las sanaremos. No seremos tibios de personas que estemos ahí entre dos aguas que no sabemos dónde vamos a ir. Un río limpio de agua de viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. De nuevo, en Apocalipsis nos anuncia ese árbol en el cual nosotros, de ese sí podemos comer. De ese agua, de ese árbol de la vida, que dice que dará 12 frutos. Ahí en la numerología hay mucho que estudiar en estos dos capítulos. Pero yo nada más que quería hacer mención de estas cosas, ¿no? Que de nuevo volvemos al principio, que Dios quiere hacernos de nuevo imagen y de nuevo nos quiere llevar a ese jardín del Edén, donde el hombre representa a un hombre y una mujer que andaban con Dios, que caminaban con Él, que hablaban con Él, que tenían una relación estrecha como tú y yo podemos tener hoy a través del Espíritu Santo. Ya no hay velo, ya no hay templo, ya no hay lugar en el santo, en el santísimo. El lugar sigue siendo santísimo porque donde está Dios es un lugar santísimo, pero nosotros tenemos entrada en Él a través de la sangre del Cordero. Cristo rompió ese velo y nos hizo poder tener acceso al árbol de la vida. Así que ánimo. Espero que en este viaje que hemos hecho a través de toda la Biblia, ¿no?, pues hayamos entendido de que la relación que Dios quiere tener con nosotros siempre ha partido de Él. Él es el que ha puesto todo, el que pone todo y el que quiere que así sea. Él es el que nos buscó, por eso nosotros lo encontramos, el que nos amó, por eso nosotros lo amamos, el que nos perdonó y por eso nosotros somos capaces de perdonar. Él inicia siempre la relación. Siendo el ofendido, nos buscó a nosotros, que lo ofendíamos. Y nos llama hoy a que nosotros seamos esos ministros de reconciliación, que salgamos al mundo a reconciliar al mundo con Dios, cuando es el mundo quien está ofendiendo a Dios. Pero a Dios no le importa. Dios dice que al que se humilla, Dios lo levanta. Y Él da ejemplo, porque Él se humilló a nosotros, siendo santo, siendo Dios, se humilló a nosotros y vino, se rebajó en nuestro concepto, en el suyo no, porque ese es el verdadero amor, y eso es lo que nos quiere enseñar, que cuando tú le pides perdón al ofensor, no te estás rebajando a Él, no, estás mostrándole que el amor de Dios está por encima de toda disputa y de toda cualquier cosa que... No miremos a las personas por encima del hombro. No pensemos este es un caso imposible, porque si pensamos así, yo no estaría aquí. Si yo midiera a la gente con el rasero de este es un caso imposible, yo no estaría aquí hoy, porque yo era un caso imposible.
Así que aprendamos.